Si es para Dios, dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Qué poderosa palabra acaba de traer el pastor David. Y me ministra mucho porque es un campo que a mí me apasiona, que es el campo de la salud mental. Yo creo fielmente que una iglesia, un líder, un pastor, un ministro que ha sido capaz de renovar su mente y su entendimiento es capaz de entender lo sobrenatural por encima de lo natural. Por encima de lo que nosotros ojos están observando, puede entender lo que se está moviendo en lo espiritual. Y yo no sé si tú que estás aquí estás entendiendo lo que espiritualmente se está desatando en este lugar desde el pasado viernes, desde el pasado jueves, desde hoy. Pero antes de estos 3 días, Dios ha estado hablando a esta casa, ha estado hablando a los corazones de cada ministro que va a pasar por aquí, de qué es lo que Él quiere entregar. Y tengo una asignación especial de parte del cielo y no le voy a tomar mucho tiempo porque sé que hay una palabra poderosa en labios de otros ministros que Dios va a utilizar en esta tarde. Pero tengo una asignación que Dios puso en mi corazón cuando la pastora Clara me escribió: pastor, tiene tal tema. Yo dije, ok, vamos para allá. Pero es una asignación especial de parte del cielo. Y voy a estar hablando bajo los recursos del reino. Y quiero volverlo a repetir: los recursos del reino. Y muchas de las cosas que acaba de soltar y traer el pastor David son parte de lo que yo voy a compartir contigo en esta mañana. Y no nos pusimos de acuerdo porque yo creo que Dios en medio de su espíritu habla aún allá en de los mares. Oh my God. Y quiero que vaya buscando rapidito el libro de Mateo capítulo 6. Y mientras usted busca Mateo 6, 10 y 11 y el verso 33, quiero reconocer que anda conmigo mi amada esposa, aquella que ha estado conmigo caminando durante 30 años de mi vida, mi esposa Vilmari Rodríguez. Comenzamos bien jovencitos. Y hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, así que reciban un saludo de su parte y también de nuestra iglesia Casa de Restauración Familiar allí en el estado de la Florida. Así que quiero leer rápido la palabra para tocar varios puntos que son importantes para nosotros poder entender cómo utilizar y emplear los recursos del reino de manera efectiva cuando estamos ejerciendo el ministerio por el cual Dios nos ha llamado. Y la palabra lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que haga lo que Él les pida. Dios les dará a su tiempo, dígalo conmigo, todo lo que usted necesite. Oh my God. Quiero que Dios le dará a su tiempo todo lo que usted necesite. Y no fue lo que acaba de decir el pastor David aquí. Es que Dios es el que lo hace todo posible. Señor, gracias por esta bendición de poder adorarte, glorificarte y exponer tu palabra. Gracias por el privilegio que tú me das en esta tarde y quiero ser obediente a lo que has puesto en mi espíritu para este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, habla, confirma y transforma lo que tienes que hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Cuando yo escucho la palabra de Dios y lo que el pastor David había estado y ha estado exponiendo desde este altar, yo tengo que comenzar a hablar que él utilizó no tan solo unas mentalidades que él las puede explicar a través de distintos momentos particulares de la vida del creyente a través de la escritura, sino que nosotros tenemos que mirar nuestra vida y nosotros mirar cómo nosotros empleamos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros poder ser efectivos en el llamado de Dios. Muchos de los que estamos aquí pensamos
que yo tengo todo lo que yo necesito porque yo estudié, yo me preparé, yo fui a tal lugar, yo visité tal lugar, me reuní con tal persona, pero no necesariamente los recursos que Dios ha empleado en ti los vienen de otros, sino que vienen del Espíritu. Mucha gente piensa que por una buena preparación académica bíblica tienen todos los recursos necesarios para desatar el reino sobre su vida, y eso no necesariamente funciona así. Porque para yo poder desatar los recursos del reino, realmente yo necesito el poder del Espíritu Santo, que realmente es el que guía, es el que ministra y es el que transforma todo lo que yo necesito tener para poder avanzar. Hoy yo quiero establecer varios principios que van a transformar tu vida y van a cambiar la vida de lo que son inclusive tus disciplinas espirituales. Porque mucha gente por ahí habla de disciplinas espirituales y habla de recursos del reino, pero no necesariamente los aplican cuando los tienen que aplicar. Los aplican cuando les conviene, no cuando necesariamente los necesitan aplicar. Ay, pastor. Cuando nosotros miremos entonces cuáles son esos principios, esos recursos, esas disciplinas espirituales que buscan llenar tu vida, tenemos que caminar entonces entendiendo que cada una de ellas son las que nos dan legalidad en el reino. Repita conmigo: las disciplinas y los recursos espirituales son los que me van a dar legalidad en el reino. Mucha gente piensa que exclusivamente vivir buscando cierto crecimiento, cierta unción, cierto poder es lo que me da legalidad. Te voy a decir algo: la legalidad comienza con tu acción de obediencia. Tú no puedes obedecer a alguien que tú no conoces, y para poderlo conocer tienes que intimar. Tienes que intimar. Y el poder de la intimidad que tú vas adquiriendo en Dios, entonces va a producir en ti legalidad y acceso al gobierno del reino de Dios. Y hay 3 preguntas que yo quiero que tú te hagas y te contestes en esta tarde o en esta mañana. Primero, ¿cómo estás creciendo? ¿Qué está produciendo crecimiento en ti? ¿Produce crecimiento simplemente por lo que escuchas los domingos aquí, o produce crecimiento cuando vives, comes y te desarrollas continuamente en la presencia de Dios, necesitando alimentarte de ella? Decía el pastor David que la palabra de Dios es la que te va a sostener en las peores de tus crisis. Porque la gente vive hoy: voy directamente donde el profesional o voy donde aquel que me pueda ayudar, pero en medio de tu crisis es que se prueba de qué tú estás hecho. Entonces, si no crezco, es porque he decidido no avanzar. Porque el crecimiento tiene que estar conectado del avance. Y el avance va a producir en ti aceleramiento. Nadie puede comenzar a moverse bajo los recursos del reino si no está conectado continuamente en cómo crece, cómo avanza y cómo se acelera. Dios no quiere gente parada, estancada, solamente recibiendo. Dios quiere gente preparándose para poder ir. Por eso la Biblia dice: ir por todo lugar, ir por todas las naciones. Pero tenemos las iglesias llenas de líderes esperando que me den para yo sentirme como un becerro gordo en la casa. Pero Dios no quiere becerros. Dios quiere gente ready, que aún con sus condiciones de salud puedan decir: yo estoy aquí, envíame a mí. Oh my God. Y eso me toca a mí personalmente, y al final diré algo rapidito sobre eso. Si nosotros miramos lo que la Biblia está estableciendo en esta mañana, nosotros tenemos que mirar que hay varias cosas que son importantes para ti como ministro, como líder. Y yo quiero comenzar exclamando: ¿cuál de todas estos recursos espirituales tú estás utilizando y lo estás aplicando de manera correcta y de manera continua? Porque para poder haber o poder tener crecimiento en tu vida espiritual, tú tienes que comenzar nutriéndote de la palabra de Dios. Y ese es el primer recurso espiritual que tú tienes que tener. El primer recurso que se nos ha entregado después de la fe es la palabra manifiesta en Dios.
Hay una palabra que ha sido revelada. ¿Cómo tú te nutres de ella? Y le digo yo a mi iglesia en muchas ocasiones, enséñame tu YouVersion, a ver cuántas veces tú la has leído. Y hay veces que solamente veo un número 1 que dice a la parte de arriba en la esquina y me dicen, pastor, yo uso mi Biblia digital porque no andan ni siquiera con su Biblia. Y yo les pregunto, enséñamela. Y me dicen, pastor, es que se me borró. El número 1 era porque la acababa de abrir en ese momento y llevaba tiempo sin leerla. Entonces, ¿cómo yo puedo emplear crecimiento, maduración, un proceso de nutrirme en la palabra de Dios si no soy capaz de vivir por medio de ella? Yo no puedo hablar de un Dios desde este altar si yo no conozco, si yo no estoy lleno del poder de la palabra de Dios, que es la que transforma. Todo lo que yo te diga aquí, si no se sostiene, ninguno de los exponentes que aquí vamos a pasar, si no está cargada del poder de la palabra de Dios, no hay transformación en tu vida, no hay cambio, no hay poder que te lleve a un próximo nivel. Por lo tanto, la palabra de Dios, como primer recurso para nuestra vida espiritual, es necesaria porque en ella misma están las instrucciones de tu vida, están las instrucciones de tu ministerio, están las instrucciones de tu llamado, pero también están las instrucciones que te corrigen. Y la gente no quiere ser corregida. Como decía el pastor, si lo corrijo o si no le doy mucho tender love and care, mucho cuidado, arranco y me voy. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad en la palabra. La palabra es lo único que te va a sostener en la vida. El segundo recurso que quiero compartir rapidito contigo es el poder que se manifiesta a través de la oración. No puede haber un recurso espiritual más profundo que aquel que tú determinas separarte día tras día a buscar a Dios en medio de la oración. ¿Usted sabe cuánta gente dice que ora y no ora nada? Te voy a soltar un código aquí importante. Los primeros 10 minutos de tu oración solamente lo escucha el techo, no lo escucha el cielo, porque tiene que haber profundidad en tu oración. No puede haber repeticiones vanas, no puede haber simplemente porque yo estoy mirando y Dios me está escuchando. Tiene que haber conexión desde el espíritu, desde tu alma, para poder entender lo que Dios está hablando en ti. Pero mucha gente dice, pastor, es que yo oro 5 minutos porque no me da tiempo, pero tienes tiempo para hacer montones de cosas. Ay, pastor, pero usted está mandando a la iglesia a orar horas. Si quieres orar 4 horas, gloria al Señor. Pero la oración que tú hagas tenga intención de encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hables por hablar, habla sabiendo que Él te escucha. Porque es un Dios que habla y es un Dios que escucha. Y es un Dios que está presente en todo tiempo. Ay, my God. El tercer recurso que quiero tocar contigo es el poder del ayuno. ¿Cuánta gente dice, yo voy a ayunar hoy, pero simplemente lo que hacen es abstención de alimento? Pastora, sorry. Mucha gente dice, yo voy a ayunar a Dios de las redes sociales, voy a ayunar de comida, pero simplemente es una acción efímera para que el mundo lo mire lo que está haciendo, pero su corazón no está en ayuno. El ayuno es la purificación plena continua de mi vida, de mi alma y de mi espíritu para poder encontrarme con el Rey. Entonces, la vida del creyente tiene que estar plagada continuamente del recurso del ayuno. Pastor, pero ¿cómo yo puedo separarme? Porque es que en el ayuno tú te purificas. Es que en el ayuno tú sueltas todas las impurezas de tu vida. Es en el ayuno donde tú comienzas a entender que tú no dependes de ti mismo, sino que tú dependes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hay gente que puede ayunar. Pastor, es que yo no tengo problemas de salud y no puedo ayunar. Pues busca otra manera y ayuna. Porque no necesariamente es abstención de alimentos. Oh my God. El cuarto recurso que quiero compartir contigo en esta mañana es el poder que se desata a través de la adoración. Pastor, ¿cómo yo puedo emplear recursos del reino manifiestos en mi vida? La adoración no es simplemente una expresión de un cántico humano,
sino que la adoración es la acción de sometimiento más profunda del Hijo de Dios para reconocer la grandeza de aquel a quien Él ha creído. La adoración mueve el corazón de Dios cuando sale de un corazón agradecido que sabe que no depende de sus propias fuerzas humanas, de su mente y de su intelecto, sino que depende completamente de lo que el Espíritu de Dios está manifestándose desde el cielo. Por eso tener cielos abiertos es necesario a través de la adoración provocarlo. Oh my God. Por eso cuando nosotros comenzamos en esta mañana había un ministerio hermoso de adorando a Dios y llevó al pueblo a recibir y que su corazón estuviese presto para adorar al Rey y recibir la palabra que también sirve en adoración para nuestra vida. Pero hay un detalle bien importante a través de la adoración. Cuando tú te preguntas cómo empleas este recurso, ¿adoras a Dios en espíritu y en verdad? ¿O adoras a Dios para sentirte que estás haciendo algo por el Rey? Dios no necesita que tú hagas nada por Él, porque Él es soberano y Él es eterno. Dios no necesita que tú hagas nada para Él. Simplemente nosotros lo hacemos porque Él nos separó para poder ser partícipe de lo que Él quiso que nosotros fuésemos partícipes. Nosotros crecemos porque Él permite que crezcamos, pero yo tengo que buscarle en presencia directa. Por lo tanto, la adoración, yo le enseño a la iglesia que es una llave que tiene la capacidad de abrir o cerrar. Hay bendiciones en tu vida que simplemente las vas a poder palpar en lo espiritual cuando eres capaz de adorar cuando no sientas la necesidad de adorar. En mi proceso de enfermedad, yo soy sobreviviente de cáncer y tres meses me dio la ciencia. Lo único que a mí me sostuvo fue la palabra que recibí. Y fue mi mover de adoración, que aunque no canto, siempre hubo un corazón agradecido para adorar a Dios, aún en medio de mi sequedad. Cuando el doctor me decía es imposible que tú vivas, cada vez que me ponían una quimioterapia o que simplemente iba a una radioterapia, lo que sentía era la necesidad de adorar a Dios porque era lo único que tenía. Yo sé lo que te estoy hablando, como decía el pastor. El quinto punto que quiero entregarte, el quinto recurso es: ¿cuánto poder hay en la congregación? Uno de los más grandes recursos que trae el reino a la vida del creyente es la capacidad que tenemos de congregarnos. Mientras el mundo hace club social, nosotros hacemos iglesia. Mientras el mundo simplemente te ofrece distintas cosas, los líderes, los pastores, los ministros, tenemos que provocar que la congregación ocurran los milagros que Dios quiere desatar, que ocurran cosas mayores, porque la gente allá afuera está esperando algo para ellos, pero en este lugar no esperamos algo para nosotros, sino que ya lo hemos recibido para podérselo devolver a la gente que está allá afuera esperando. Somos testigos, somos testimonios de lo que afuera necesitan vivir. Pero lo voy a decir con el respeto del apóstol y de la pastora de la casa. Pero en ocasiones la iglesia, la congregación se convierte en un cementerio porque estamos en lugares de competencias ministeriales y de liderato. Dios no quiere competencia, Dios quiere gente que se congregue sabiendo que hay una visión que nos dice: este es el camino, esto fue lo que les entregó. Hay una asignación que es la que nos levanta y la que nos empuja para poder avanzar. Oh my God. Yo creo que el poder de congregarnos es mucho más allá de una reunión. Es mucho más allá de unirnos a simplemente mirar al cielo o cantar o desarrollar cánticos para Dios. El poder de congregarse simplemente en Él mismo se manifiesta el cuerpo de Cristo presente todo tiempo. La Biblia dice que Él en alma y cuerpo y espíritu está presente, porque donde dos o más están reunidos, allí está Él. En medio de esta congregación, en esta hora, nosotros no estamos solos, el Espíritu Santo se pasea, el mismo Dios está en medio de nosotros.
Pero la iglesia tiene que entender que esto no es un club social, no es un lugar de modelaje, ni es un lugar para ofrecer talentos, sino que es para manifestar a aquel que nos llamó y nos compró a precio de sangre. ¿Qué estamos haciendo? El sexto recurso que te quiero entregar, basado en lo que acabamos de leer de la palabra, es que hay algo bien importante que se desata a través del poder de la siembra, el diezmo y la ofrenda. No es solamente venir y entregar un diezmo, tenemos que también aprender a sembrar y a ofrendar. Porque la gente diezma porque me siento obligado, pero cuando hay un corazón agradecido, no espero que la pastora Clara me diga hay algo que pagar en la iglesia. Yo saco de lo que tengo y aún de lo que no tengo, Dios lo provee. Y eso fue lo que nos dijo el pastor. Dios provee para sembrar en el reino. Pero ¿cómo yo puedo crecer en los recursos del reino si soy capaz de vivir con bueyes dentro de los bolsillos? Para los dominicanos, cangrejo en el bolsillo. El pastor decía, cuando le tocan el bolsillo al creyente, ahí es que las cosas se afinan, se ponen difíciles. La pastora Mónica sabe de eso, ella es contadora. Mira, nunca pongas porque no tengo, cuando Dios es el dueño del oro y la plata y es el que te suple todo lo que tú necesitas. No pienses con mentalidad de pobreza, comienza a pensar con mentalidad de reino, porque la mentalidad de reino ve provisión donde no lo hay, ve bendición donde no la veo. ¿Por qué? Porque en lo lejos Dios me bendice. Si yo miro mi vida espiritual, entonces cuando yo estoy dispuesto a sembrar, a ofrendar y a sembrar con un corazón agradecido, yo puedo mirar como miraba el profeta a la distancia, que le dijo a aquel hombre, viene lluvia pronto. ¿Cómo que viene? Ves y verifica que viene lluvia. No veo nada. Estoy diciendo que viene lluvia. Estoy diciendo que no veo nada. No me has entendido. Es que cuando tú sabes dónde estás sembrando, aunque tus ojos no puedan observar a la distancia lo que viene, te voy a decir algo, hay algo mayor que viene en camino. Simplemente tienes que esperar el momento correcto para poder recibir lo que Dios ya preparó aún en la distancia. Oh my God. Próximo recurso, número 7. Perdonen que vaya rápido, pero quiero cumplir con la asignación de Dios. El poder del recurso que existe en la comunidad. Muchas iglesias se levantan en comunidades y simplemente las comunidades no saben ni siquiera que la iglesia existe. La iglesia no está para nutrirse ella misma. La iglesia está para recibir la instrucción en la casa y salir a cambiar y transformar su comunidad. Si la comunidad donde yo estoy no es transformada, la iglesia no está haciendo el trabajo que Dios la envió a hacer. Porque aquí se van a manifestar dones y talentos, pero el fruto se manifiesta en mi casa. Quiero volverlo a repetir. Los frutos y los talentos se manifiestan aquí en lo que vemos. Los dones y los talentos aquí es lo que veo. Cantamos, adoramos, servimos. Pero el verdadero fruto se da en la casa mía, con los que están a mi alrededor. Y de ahí es que comienzo a cambiar e impactar mi comunidad. En muchas ocasiones tenemos iglesias que no emplean el recurso de vivir en comunidad porque simplemente están centradas en ello. Y yo amo lo que Dios hace con el ministerio del apóstol Forti y nuestro ministerio. Hemos viajado el mundo por los pasados 5 años y nunca ha habido ninguno de nosotros dos quién es mayor y quién es menor. Simplemente aquí el Rey de Reyes es el Señor. Podemos unirnos, podemos inclusive diferir, pero nunca
Dios nos ha dejado en vergüenza. Por el contrario, nos ha llevado para poder seguir anunciando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es vivir en comunidad. Tenemos que vivir iglesias conectadas con otras. Esto es un cuerpo, esto no son ranchos aparte, ni mucho menos guerrilla. Tenemos que tener líderes que sean responsables y entiendan que mi vida espiritual me conecta con la vida espiritual de mi otra iglesia. No somos nómadas, no somos gente solo. Somos un cuerpo y tenemos que actuar como un cuerpo para poder manifestar el recurso de lo que es vivir en comunidad y vivir dentro de nuestras comunidades. El número 8 es el poder y el recurso de servir o asistir. Una iglesia que no sirve, literalmente no sirve. Quiero volverlo a repetir. Una iglesia que no está dispuesta a servir no sirve. Quizás usted dirá, pastor, pero usted está siendo fuerte. No, es que la iglesia fue llamada por Dios para alcanzar, para discipular y para servir. Podemos hacer todo lo que queramos en el reino. Podemos hacer los mejores eventos, pero si no cumplimos con esos 3 principios, simplemente no estamos haciendo la gran comisión que Dios nos llamó. Alcanzar, discipular y servir. Por eso estamos aquí, ¿cierto, apóstol? Estamos aquí por eso. Porque Dios nos llamó a alcanzar, Dios nos llamó a discipular y a formar, y Dios nos llamó a servir, no a ser servidos. Una iglesia que está dispuesta a servir y a emplear el recurso del servicio es una iglesia que se duele por la necesidad de otro y va no pensando en ellos como centro, sino que va pensando en Dios como el enviado para que otros reciban lo que hemos recibido por gracia y por favor. Un detalle bien importante, iglesia, es que cuando servimos, hay áreas de nuestra vida que se tienen que romper como casa y como ministros. El mayor ejemplo del servicio lo dio el mismo Jesús, que dejando su trono vino a la tierra y estando en medio de ellas modeló lo que era servir. El servir no es decirlo de la boca para afuera, es accionar en lo que haces. Es moverte hacia aquello que Dios puso en tus manos, cumplir para que otros puedan ver a través de ti el verdadero amor que transforma, que cambia y que restaura vidas. Número 9. Está el recurso y el poder del amor. Nada de lo que hagamos, si no aplicamos el recurso del amor, simplemente no lo estamos haciendo de manera efectiva y correcta. Porque emplear y aplicar el poder y el recurso del amor tiene que producir que nosotros reflejemos y manifestemos lo que hemos vivido y lo que hemos recibido por gracia y por favor de Dios. Y te voy a decir algo: el que no ama, no verdaderamente no tiene a Dios en su vida. Y perdone que yo lo diga de esta manera, porque el verdadero amor es Cristo mismo en persona. Él dijo: yo soy el que por amor vine. Oh my God. Número 10, y con esto cierro. Y es el poder y el recurso de la reconciliación. ¿Sabes cuántos líderes y ministros hoy ministran desde altares heridos, rotos, sin alcanzar la verdadera reconciliación con aquellos que los han herido o ellos han herido? Y yo quiero detenerme en este principio porque esto es importante para poder entender cómo se manifiesta este recurso del reino en nuestra vida. El poder de la reconciliación va más allá de pedir perdón. Quiero volverlo a repetir: el poder de la reconciliación va más allá de pedir perdón. El poder de la reconciliación emplea en nuestra vida restauración.
de reconocer que fallé, pero comenzar a enmendar lo que hice mal. Yo no me puedo reconciliar con alguien si todavía en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu todavía no hay libertad completa de que yo realmente quiero tener ese vínculo de nuevo con esa persona. No te estoy diciendo que andes para arriba y para abajo, lo que te estoy diciendo es que tienes que vivir como un restaurado, no como un herido. Porque aquel que vive herido en el camino, aquel que vive mirando el defecto de otro, no camina como una persona correctamente reconciliada, ¿verdad? Y transformada, sino que vive todavía desde la cojera. A veces yo puedo caminar lo más bien, pero hay muchas ocasiones que también camino medio cojo, porque todavía me recuerda mi cojera lo que Dios ha hecho sobre mi vida, para que yo no me engrandezca y mucho menos vaya más allá de lo que Dios me ha entregado. El poder de la reconciliación tiene que levantarse en una iglesia y tiene que levantarse en los ministros de hoy. Yo no sé aquí en la República Dominicana cómo las cosas operan, pero yo sé que en los Estados Unidos hay muchos ministerios peleando entre ellos. Donde yo tengo más que tú, donde tú me los estás llevando. Mire, aquí no hay ovejas de nadie, todas las ovejas son del Rey. Aquí ni son las tuyas ni son las mías, son las del Rey de Reyes, que yo simplemente estoy ahí para guiarlas. Y cuando Dios diga, se acabó tu tiempo con ellas, te voy a mover a otro rebaño, poder salir con la frente en alto sabiendo que hice lo que Dios me llamó. Por eso la Biblia dice, y os daré pastores a las ovejas. No dice. Pero tenemos hoy ministros que simplemente viven desde la herida, desde la división de los ministerios, porque quiero ser mejor o más grande que aquel que Dios puso y plantó, porque no hay lealtad, no hay honra, como decíamos ahorita, sino que simplemente piensan en ellos y no en lo que el reino necesita. Tener mentalidad de reino es saber que cuando yo me reconcilio con mi hermano, hay algo que el infierno tiene que entender, que tiene que temblar, porque en Cristo somos más fuertes. Pero simplemente vivimos pensando y actuando lo que tú me dijiste, Mirio. Mire, déjese de changuería. Yo no sé si aquí se dice, pero en Puerto Rico así lo decimos. Déjese de ñoñería. Un líder, un pastor, un ministro, una iglesia que ama a Dios y tiene mentalidad de reino es capaz de reconciliarse aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, aún en medio de las diferencias, porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él nos entregó. Ya basta de las iglesias separadas. Yo no sé cómo ustedes le llaman, pero en mi país le llamaban los evangélicos los separados, los que están siempre peleando entre ellos. El pastor Sionel y nuestro ministerio ha demostrado que podemos caminar juntos por una sola causa, el reino de los cielos. Y ese es el que necesitamos engrandecer. Por lo tanto, el poder de la reconciliación transforma nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos. Cada uno de estos 10 recursos planteados en esta mañana tienen que ser capaces de romper tus esquemas mentales y tus estructuras mentales. ¿Por qué, pastor? Porque cada uno te lleva a derribar barreras para poder ser el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Un ministro efectivo, un ministro que emplee los recursos de manera correcta y se olvide de lo que te descalifica y comiences a entender que Dios te depositó algo mayor que lo que tú ves hoy en ti. Hay cosas más poderosas que nosotros estar jugando a la iglesia. El tiempo de jugar a la iglesia se acabó. Ahora tenemos que vivir siendo como iglesia. Póngase en pie, pastora Clara, por favor, o la persona que esté acá. Y antes de terminar, quiero orar. Yo quiero emplear el poder de la oración ahora.
Escuchábamos que hay que derribar estructuras mentales. Escuchamos que hay recursos de reino que hay que comenzar a utilizar de manera efectiva. Pero una iglesia unida es aquella que se empodera de esta palabra y es capaz de no tan solo escucharla, sino es ponerla en práctica, como decía el pastor. Yo no me puedo ir de la República Dominicana sin soltar esa palabra en este lugar. Lo que los descalificaba hace 3, 4 años atrás, hoy tienen que ver lo que Dios va a levantar y va a seguir haciendo a través de Congregación Gracia y Gloria. Hay un tiempo nuevo. Hay una casa apostólica en este lugar. Pero tiene que aplicar lo que tiene que aplicar. Los tiempos se avecinan. Los tiempos terminan. Pero el Rey de Reyes tiene que seguir siendo anunciado hasta los confines de la tierra. Y de este lugar tendrán que salir gente para no tan solo Nagua o cada uno de sus barrios. Tienen que comenzar a salir a cada región, a cada lugar, porque tienen que haber vidas que necesitan escuchar lo que Dios está haciendo en esta ciudad. No podemos vivir con gente cautiva. Tenemos que vivir como gente libre, sabiendo que Dios nos dijo: id por todo lugar y anuncien las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que tú me das de orar en este lugar. Por el privilegio de exponer tu palabra, sabiendo que tu palabra es bendita y tu palabra es verdad. Jehová de los ejércitos, en esta hora yo suelto esta palabra en este lugar, porque yo sé que la misma no tornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual hoy es anunciada desde este altar. Señor, bendice esta congregación, a su pastora, al apóstol y a todo su equipo de trabajo. Que podamos pensar, que podamos tener mentalidad de reino y no mentalidad de hombres. Los hombres caminan y operan en lo natural, pero aquellos que vivimos con mentalidad de reino operamos, caminamos y nos movemos por la fe, no por la vista, en lo sobrenatural. Que entendamos y discernamos correctamente lo que tu Espíritu ha hablado a tu iglesia y lo que va a seguir hablando en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos en el nombre